Acostumbrado a narrar historias difíciles, a estar en zonas de conflicto, la invasión de Rusia sobre Ucrania ha convertido a nuestro siguiente protagonista en una de las caras más visibles de esa guerra en nuestras pantallas. Permaneció allí, en el país, durante un mes y hoy va a pronunciar una conferencia en Tenerife y en Gran Canaria sobre su experiencia. Nos acompaña Nicolás Castellano. Buenos días. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se dice que quien participa de una u otra forma en una guerra regresa cambiado. No sé si te ha ocurrido a ti. Bueno, obviamente los periodistas no somos de una armadura especial y claro que cargas la mochila de experiencias, de vivencias, de personas que conoces. Esta mañana mismo, antes de entrar al plató, estaba intercambiando mensajes con uno de los fixers, que son los periodistas locales que te ayudan, en fin y al cabo, a moverte por el país y a identificar a las fuentes adecuadas, etcétera, etcétera, con Max. Y estaba en Kharkov trabajando y explicándome la situación y claro que mantienes esos vínculos. Te traes en la mochila muchos recuerdos, te traes tus miedos, porque pasas miedo también, pero en definitiva nuestra labor es contar lo que le pasa a los ucranianos, lo que le pasa a esa gente y eso es lo que hemos intentado hacer durante este mes y medio, casi un mes y medio en la cobertura de Ucrania. Pero obviamente, como cualquier otra persona que se acerca a una zona de conflicto, que vive el sufrimiento y el miedo en primera persona, sobre todo de la gente que lo sufre, claro que te traes la mochila cargada de esos recuerdos, de esas secuelas psicológicas que tienes que hacer la digestión, y todavía estoy haciéndola. Claro, ¿y qué es lo más duro? Lo más duro es ver el miedo, los niños, las mujeres, en el puente de Irpin, que se hizo famoso por la cantidad de niños que veías salir, ¿no? Cuando aquel puente de ruido, veías a las señoras mayores y a los niños salir con sus mascotas, con sus peluches. Y yo recuerdo un día ahí un compañero muy veterano en conflicto que se rompió a llorar, porque había una niña de la edad de su hija que le agarraba de la mano, desesperada, bloqueada por el miedo, no quería pasar el puente, las ruinas, tenía que pasar por encima del agua, caían los morteros detrás en el puente de Irpin, nos sobrevolaban los misiles en ese momento, y ese miedo, ese terror a saber que en cualquier instante tu vida puede acabar, es una de las sensaciones más fuertes, ¿no? Pero luego también está la capacidad de resiliencia de la gente, de superación. En ese contexto tan brutal ves cómo los vecinos se organizan para alimentar o dar las medicinas a las personas mayores que están postradas en las camas y no pueden salir, cómo los pocos sepultureros que quedan en los cementerios, porque muchos huyeron, tienen derecho a huir también, se quedan para intentar dar enterramiento digno a las personas que fallecen, cómo médicos, enfermeros, profesionales de todo tipo deciden quedarse y no huir para intentar sostener el país, intentar defender el país, no solo militarmente, a través de la cultura, de la palabra. Yo me quedo con la enorme capacidad que tiene el ser humano, y los ucranianos en particular, de resistir el miedo y el riesgo a morir. Hemos visto en 3 meses de conflicto que las cifras de muertos son muy escandalosas. Cualquier guerra o cualquier muerto es una vergüenza, pero 3 meses después una guerra que se mantenga, en la que no haya una narrativa de negociación, sino todo lo contrario, siga habiendo una narrativa de seguir enviando armas al territorio, etcétera, etcétera, pues asegurar una guerra larga, una guerra de sufrimiento, de muerte, y con las consecuencias de las que hablaba el ministro británico, que ya no es que advierta a Rusia de que va a venir una crisis alimentaria, es que ya está. Ya está aquí, ¿no? Y la crisis alimentaria que hay en el Sahel, aquí al lado de Canarias, va a tener consecuencias en miles y miles de niños que van a morir antes de cumplir los 5 años, miles y miles de personas que tendrán que desplazarse porque no pueden cultivar y no tienen que comer, y claro que sí, claro que van a seguir viniendo personas en patera, y claro que van a seguir viniendo personas a intentar poner su vida a salvo entre nosotros, porque estamos creando unas condiciones a nivel internacional que hacen que la vida de mucha gente, no solo en Ucrania, sino que esta guerra nos afecta a todos, pues sean cada vez más complicadas, ¿no? Ahora hablaremos también de tu experiencia en lo que se refiere a África, pero te estábamos viendo en unas imágenes, en esas conexiones que establecíamos contigo en directo, y nos llamaba la atención, recuerdo, cuando te preguntábamos si había confianza entre la población en esas negociaciones para tratar de alcanzar la paz, siempre nos decías lo mismo, son escépticos, no se creen que esto vaya a terminar. Por desgracia, estaban en lo cierto, ¿verdad? Sí, bueno, ya ves, 3 meses después no hay una conversación seria entre ambas partes para intentar poner fin al conflicto, ¿no? Es cierto que la retirada o derrota, o llamémosla X, de las tropas rusas en el entorno de la capital ha hecho que se recupere cierto espíritu de esperanza en la población ucraniana. Hay mucha gente, de los más de 6 millones de ucranianos que han salido, el mayor desplazamiento forzoso desde la Segunda Guerra Mundial en tan poco espacio de tiempo. Mucha gente que está volviendo, mucha gente de Ucrania que vino a España a refugiarse que está volviendo. El porcentaje todavía no es muy grande porque tienen la confianza que desde Kiev hacia el oeste la situación ya ha cambiado, se supone que la guerra ha pasado. Hay cierta calma, ¿no? Yo sería escéptico todavía con esto, ojalá poco a poco se vaya apagando, ¿no?, la llama de la guerra, pero viendo el escenario que hay en la región del Donbass, viendo la destrucción, viendo el interés de Rusia por tomar control absolutamente de toda la vertiente costera del este del país,
me parece que confiar en negociaciones en este momento se hace muy difícil. Y yo creo que hay que reivindicar las negociaciones en cualquier conflicto. Esto tiene que parar. No hay guerra buena porque dure 6 meses, 8 meses, o porque la estrategia militar me vaya a validar esta otra estrategia. Está muriendo gente, las consecuencias para la población no van. Cuando dejen de caer las bombas rusas, las consecuencias para la población ucraniana van a ser durante años muy duras por el impacto psicológico, el impacto económico, etcétera, etcétera. Y las consecuencias de ese conflicto a nivel internacional ya lo estamos viendo, ¿no? La gente aquí dice, la gasolina está cara, los alimentos están caros, el mercado de las materias primas marca el mercado económico internacional, pero tenemos que pensar que por encima de las condiciones económicas que a nosotros nos castiguen de alguna manera en la guerra, sigue muriendo gente en base a un conflicto que no tiene sentido. Ninguna guerra tiene sentido, y menos en estos tiempos de invasión o de ocupación de territorios en pleno siglo XXI. Siempre ¿no? la población civil es la que sí. paga el pato, ¿no? Al final. A lo largo de tu carrera tú has estado muy centrado en África, en el fenómeno migratorio. Personas, nos hablabas de Ucrania, pero personas que también abandonan sus países en busca de una vida mejor. ¿Cómo estás viendo en estos momentos el devenir de ese fenómeno migratorio en lo que se refiere con Canarias, en ese nuevo marco de relaciones institucionales entre España y Marruecos, sobre todo? En estas jornadas que se están celebrando, a las que hacía referencia aquí en Canarias, es la primera vez que se hacen unas jornadas monográficas de cooperación e inmigración. Ayer había varios expertos que intervenían, la representante de España de la Organización Internacional para las Migraciones, etcétera, etcétera, que tienen un centro aquí en Tenerife, que por cierto van a dejar de operar dentro de un mes. Se va Naciones Unidas de ese centro, va a quedar en manos del gobierno de España otra vez. Ahí comentábamos, ¿no?, que las migraciones no son una foto fija, ni son la situación de un momento. Las migraciones son un fenómeno originario del ser humano, siempre nos movimos. Como dice Jorge Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento y nos vamos a seguir moviendo. Cuando veía el repaso a la prensa que hacían y que uno de los titulares decía, las pateras nunca dejarán de venir. Claro que sí. Samin Nair ya en el año 2006 en su libro decía, y vendrán. Pues claro que vendrán. La gente, mientras tenga necesidad, interés, sueños para prosperar en su vida, la gente va a seguir moviéndose. Desgraciadamente hay unos condicionantes económicos y de conflicto en la última década que hacen que tengan más razones para moverse. En el Sahel, la guerra de Mali. Tenemos mucho más cerca la guerra de Mali que la guerra de Ucrania. Hablamos de la empatía con los ucranianos. Si yo te pregunto, le pregunto a cualquiera de los televidentes, dime una comida ucraniana, un escritor ucraniano o 2 ciudades más allá de Kiev y de Donetsk, nadie sabe decirlo. Porque no es verdad que sea una guerra cercana. Es una guerra más empática porque la vemos televisada constantemente, porque también por cuestiones racializadas nos parece más cercana. Hay cierto racismo hacia las personas que llegan de Marruecos o llegan de Senegal o llegan de Mali. Mientras estaba la batalla campal en Irpin o en Bucha, al norte de Kiev, llegaron un grupo de personas a Melilla, saltaron la valla y les tratamos a porrazos sin identificarles, los echamos al otro lado, algunos a rastras heridos. Es decir, lo que tenemos que quedar y concluir en esto, y hablando de las migraciones, es si la ley de asilo es la misma para todos, si las leyes que regulan la movilidad humana son las mismas para todos, porque no hay una ley para los ucranianos y una ley para un maliense o para un senegalés, tenemos que aspirar a que la respuesta positiva que ha dado la sociedad, el gobierno español y la Unión Europea con los ucranianos, que es correcta, se ha aplicado la ley, se les da los papeles en 11 horas, tienen las ayudas que debería tener cualquier persona al sistema de acogida humanitaria, que se dé a cualquier ciudadano, porque las leyes es para toda persona que llega al territorio español e intenta poner su vida a salvo. Entonces, sí que me ha llamado la atención o me ha explotado un poco la cabeza, por utilizar una expresión coloquial, cuando he visto el trato tan correcto, tan legal, tan empático, y yo me alegro que se le ha dado a los ucranianos, y el trato que seguimos dándole a una señora que se baja del puente que se baja aquí en el Muelle de los Cristianos, en el Muelle de Arguineguín, acaba de perder a su bebé, la encerramos en un sitio infecto como Barranco Seco, no hay atención psicológica, es una víctima de un accidente, de una fatalidad como un naufragio, y no les facilitamos la documentación, les dificultamos el acceso al asilo, seguimos tratando a los migrantes pobres, recordemos, a los migrantes pobres, como una subcategoría humana, ¿no? Y no aprendemos, llevamos 35 años de política de muros, de política de intentar que no vengan, de desincentivar la llegada, de encerrarles en sitios infectos como los CIE, etcétera, etcétera. Intentar dificultar, como pasó en Canarias, que pasen a la península, a ver si así dejan de venir, ¿no? Los fastidiamos en las islas cárceles durante tiempo, pero está claro que el modelo, después de tantos años, tener tantos muros y tantas dificultades, ni vienen menos, porque vienen más, y mueren cada vez más. Canarias es la ruta más mortífera del mundo desde hace ya 3 años y desde luego las recetas actuales no sirven. Y las buenas palabras, venir aquí a dar buenas palabras sobre que el acuerdo con Marruecos, bueno, el acuerdo,
esa traición del gobierno español con los saharauis, pensar que van a venir menos inmigrantes marroquíes, los datos están ahí, van a seguir viniendo. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, Nicolás. Gracias por habernos Gracias acompañado, por habernos ayudado a entender mejor la historia, todo lo que has vivido en Ucrania y también en tu experiencia en África. Ha sido un placer para mí colaborar con ustedes. Buenos días.